Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Vienen buscando nidos de amores se encontrarán. Así cantaba nuestro amigo el hortelano. Y cantaba a sus plantas, a su huerto. Y la tierra, fértil y noble, se lo devolvía en calabazas, en papas, zanahorias. Y la gente iba y compraba sus productos y todo iba bien. Pero nuestro buen amigo se dio cuenta de que el tiempo había pasado y que su vida ya era muy corta. Se le metió en la cabeza eso de trascender. Pero, ¿cómo trascender en la vida? Si bien es cierto que alimentaba a la gente, pues se comían las cosas y no pasaba más. Quiso investigar cómo podía trascender al tiempo y descubrió las bellas artes. La pintura. Le maravillaba poder plasmar aquellos cuadros, lo que sus ojos le daban, pero ni siquiera con la brocha gorda era bueno. Después pensó en la música. Su oído estaba muy gastado. Pensó en la danza, pero sus huesos no le permitían más. Cuando escuchó eso de cultivar las letras, eso de cultivar a él se le daba. Así que nuestro buen amigo se fue al mercado y compró 2 costales de sopa de letras. Y ahí estaba, frente a su tierra. Se puso a trabajar con tanto cuidado que toda la tierra la volteó. Marcó eran lotes, pero parecían unas páginas de cuaderno. Y luego los surcos iban tan perfectos, tan rectos, que parecía que le había trazado líneas, como si fuera una hoja rayada. Separó las letras, los signos, y en el primer lote colocó las letras mayúsculas. Esas las fue poniendo separadas, espaciadas, para que crecieran hermosas, grandes, dignas de iniciar una frase o de iniciar un nombre propio. Las letras minúsculas, esas las puso a puños para que crecieran, porque son las que más utilizamos. Después, los signos, puso signos de interrogación, de admiración, puntos seguidos, comas y puntos y aparte, que también son muy necesarios. Y nuestro buen amigo regó, cuidó, el sol y la tierra hicieron lo suyo, y cuando las letras empezaron a crecer, solitas se juntaron y formaron hermosas palabras frescas, sonoras, bellísimas. Y la gente fue a comprar y llegaron las madres buscando palabras amorosas para sus hijos. Y los sacerdotes buscaban palabras piadosas. Y los políticos palabras convincentes. Pero así como crece la mala hierba en los sembradíos, las malas palabras también. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero empezaron a salir. Nuestro buen amigo el hortelano, celoso de su deber, las fue arrancando y quitando de su sembradío y las colocó a la entrada de su terreno. Pero se dio cuenta de que cuando alguien iba a comprar palabras, cuando iba de salida, como no queriendo, agarraban de la entrada, se las guardaban en la bolsa y se iban. Y se dio cuenta de que todos, las mamás, los papás, los sacerdotes, todo el mundo jalaba sus malas palabras. Así es que él pensó que si les gustaban, pues ¿para qué las iba a arrancar? Y dejó que crecieran en medio de todo. Y sí, fue muy buen negocio. Pero un día, el hortelano se dio cuenta de que la gente empezaba a ocupar esas palabras como si nada. Vio a 2 jovencitas que en lugar de llamarse por su nombre, Margarita, Rosaura, ¿no?, se decían como le llaman al macho de la vaca. Y no puedo decir esas palabras aquí porque me lavan la boca con jabón. Pero también se llamaban entre los amigos como se llaman al macho de la cabra. Y el hortelano pensó que se había equivocado, que todo aquello había sido un error. Y pensó que si a través de las palabras él no podía trascender,
Iba a arrancar todo de tajo. Así fue que se paró a la entrada de su terreno y mirando aquellas palabras que brincaban, jugaban. Bueno, había un signo que estaba todo como despeinado, que se hacía llamar orgullosamente el asterisco. Y había una letra que no sabían si era A o era O, pero pomposamente se hacía llamar arroba. Y todo el mundo los utilizaba. Él tomó la decisión de arrancar todo de raíz. Pero en ese momento se le acercó un niño. Un niño que llevaba una libreta en las manos y le dijo: «Ay, ¿me lees un pedacito de mi libro?». El hortelano, entre que miraba y entre que veía al niño, tomó el libro y abrió al azar en una página. Y ahí decía: este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. El hortelano cerró el libro y lo entregó al niño. Y se dio cuenta de que efectivamente hay que realizar muchísimo trabajo. Pero vale la pena cultivar hermosas palabras. Para nosotros, por supuesto, para nuestros niños, para nuestras niñas, para todos. Y él volvió a su trabajo. El tiempo, por supuesto, que pasó y aquel hortelano dejó de estar con nosotros. El hortelano, dicen que allá donde se encuentra, sigue cultivando hermosas palabras. Y así las va soltando y se las entrega a los poetas, a los músicos, a los escritores. Desde luego nos la da a nosotros, los contadores de historias. Pero eso es, para que podamos compartir con todos ustedes hermosos cuentos. Y esta historia la escribió uno de nuestros compañeros del Foro Internacional de Narración Oral, Francisco de la Lama, que seguramente allá donde se encuentra nos sigue regalando hermosas palabras. Luisa era robusta, bajita y con la cara llena de pecas. Tenía un busto enorme y además tenía lo que cualquier niña lectora le habría gustado tener. Tenía un padre dueño de la única librería de Arrecife, el lugar donde vivía. Ay, esa Luisa, en los cumpleaños de sus amigas, en vez de regalar un librito barato por lo menos, solo regalaba las postales con los puentes de Arrecife más que vistos. Y detrás de estas postales, cínicamente ponía: te quiero. Todo mundo decía que esa Luisa tenía un talento para la crueldad. Mientras buscaba pleito, chupaba caramelo. Todas sus amigas decían que era puritita venganza. Ay, esa Luisa, cómo odiaba a sus demás amigas por ser insoportablemente bellas, altas y de cabello libre. Con Clara, con aquella niña pálida y de cabello rubio, ejerció su sadismo con una serena ferocidad. Clara, en su urgencia por leer, le pedía prestados los libros a Luisa que no le interesaban, y Luisa se los prestaba de muy mala gana, hasta que llegó el día magno, en que Luisa le empezó a infligir toda una tortura china a Clara. En el recreo, al pasar junto a ella, le dijo que tenía aquel libro del que tanto había hablado, Las travesuras de Narcisita, de Monteiro Lobato. Y este era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir en él, para comer, para dormir en él, y encima de todas las posibilidades de Clara. Luisa le dijo que si quería el libro, fuese al día siguiente a su casa, y con muchísimo gusto se lo prestaría. Y Clara, al día siguiente, no vivía,
flotaba, porque la hallaba la promesa de aquel libro del que tanto había hablado y había esperado. Al llegar a la casa de Luisa, ésta no la hizo pasar. Y ahí, parada ante su puerta, con una mirada fría, le dijo que no tenía el libro, que se lo había prestado a otra niña, que si quería regresase al día siguiente. Cuando Clara escuchó esta noticia, sintió cómo se le hacía un hueco en el estómago, pero de pronto recuperó la esperanza porque la hallaba la promesa del libro al día siguiente. Y Clara al día siguiente allí estaba, parada ante la puerta de Luisa. Y ésta, de nuevo con esa voz fría, le dijo que no tenía el libro, que si quería, regresase al día siguiente. ¿Y cuánto tiempo pasaron así? Muchísimo. Clara iba todos los días a la casa de Luisa. Y ésta a veces le decía, bueno, es que el libro estuvo conmigo por la mañana, pero como tú has venido hasta la tarde, se lo presté a otra niña. Y Clara, que era propensa a las ojeras, sentía cómo éstas nacían bajo sus ojos tristes. Hasta que un día todo cambió. Le parecía a la mamá de Luisa muy extraña la presencia de aquella niña parada ante su puerta todos los días. Así que salió a verlas. Les hizo un par de preguntas y hubo respuestas que aclaraban muy pocas cosas. Hasta que Madre Buena al fin entendió y con una gran sorpresa se dirigió hacia Luisa y le dijo que ese libro nunca había salido de casa y que ella ni siquiera quería leerlo, que prestara ahora mismo ese libro. Y a Clara la miró con ternura y dándole el libro le dijo, ¿y tú? Quédate el tiempo que quieras con él. Clara pensó, el tiempo que quiera. Eso es lo que cualquier persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Y cómo contar lo que siguió? Clara abrazó el libro y se fue a su casa, no como corría de costumbre, ahora iba alargando los pasos. Al llegar a casa, fingió que no tenía el libro, solo para sentir aquel sobresalto de tenerlo. Lo abrió, leyó unas líneas maravillosas. Lo postergó aún más, yendo a comer un poco de pan con mantequilla. Clara, como muchas de nosotras, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que le dicen felicidad. Para Clara, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Y a veces, cuando se recostaba sobre la hamaca, ahí se ponía el libro abierto en el regazo. Y Clara, en ese momento, no era más una niña y su libro. Clara era ahora una mujer con su amante. Gabriela era una niña increíble. Era alborotadora, traviesa, alegre. Siempre estaba buscando nuevas aventuras y siempre tenía detrás a un adulto para que no se metiera en problemas. Todos los niños del barrio la querían muchísimo porque siempre inventaba juegos divertidísimos y los invitaba a jugar con ella. Gabriela tenía 10 años y una imaginación maravillosa. En ese tiempo en la escuela estaban aprendiendo los nombres de los países de América y una tarde que Gabriela se encontraba haciendo la tarea con un libro muy viejo y desactualizado, se encontró con un enorme mapa que decía Dominio de Canadá. Lo de Canadá no lo entendió y lo de dominio mucho menos, pero se imaginó que la frase completa Dominio de Canadá debía de ser un monstruo terrible, un robachicos o un ogro que se los comiera. Y enseguida se le ocurrió una idea. Llamó a todos sus amigos y les dijo que el Dominio de Canadá, un monstruo muy importante, iría a visitarla
esa misma tarde. Enseguida sus amigos la atosigaron con todo tipo de preguntas. ¿Cómo era el dominio de Canadá? ¿Si llegaría solo o acompañado? ¿Si se los comería crudos o cocidos? ¿Con sal o sin sal? Y Gabriela respondía todas sus preguntas con su maravillosa imaginación. El dominio de Canadá, les dijo, es un monstruo tan terrible que si no eran suficientemente valientes podían morir de solo verlo del puro susto. Iría a verla a las 7, llegaría por el armario de las escobas, que es por donde entran los monstruos. Y si los niños querían verla, tendrían que estar puntuales y que cuando llegara aquel terrible sujeto, dejaran que hiciera y dijera lo que quisiera, y que tal vez tuvieran el honor que escogiera a uno de ellos para que fuera su cena de esa noche. Los niños durante toda la tarde no cabían de la emoción y del susto. Poco importaba. A las 7, poco antes, unos 12 o 15 niños y niñas estaban en el gran sillón verde de la sala de la casa de Gabriela. De vez en cuando, ella se asomaba del cuarto de las escobas de donde se había escondido y decía: «¡Ya va a llegar el dominio!». Y todos se estremecían. Y a las 7 en punto, de un golpe se abrió la puerta y apareció un monstruo espeluznante, con una máscara de barro y cubierto con pieles de animales. Se acercó dando manotazos, patines y aullidos tremendos y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del sillón como si fuera un tiburón. Los niños se quedaron petrificados del susto, hasta que por fin Daniel, el más valiente de todos ellos, dio un pasito hacia adelante y preguntó: ¿Es usted don Dominio? ¡No! «Soy solamente el último de sus sirvientes», dijo la criatura, y regresó por donde había venido. Los niños se quedaron comentando que si así de terrible era el último de sus sirvientes, qué tan espantoso sería el dominio de Canadá. Y no habían salido del susto cuando se abrió la puerta de golpe otra vez y apareció una criatura aún más tremenda, con un cucurucho de papel periódico en la cabeza y cubierta por jergas apestosas. Se acercó dando alaridos y patadas y empezó a dar vueltas y vueltas alrededor como un tiburón, hasta que Daniel volvió a preguntar: ¿Es usted el dominio? ¡No! Soy solamente el segundo de sus sirvientes, dijo el monstruo, y regresó por donde había venido. Y después vino una criatura aún más espantosa que resultó ser el sirviente principal. Y después una más fea que era el tío, luego el primo, el hermano mayor, el de en medio, el pequeño, el padre, el abuelo del dominio de Canadá. Todos daban alaridos y aullidos más tremendos, patines más fuertes y eran más espeluznantes. El dominio de Canadá. El dominio de Canadá nunca llegó. Gabriela había emocionado tanto a sus amigos que no quiso decepcionarlos y prefirió dejarlos con la imaginación al vuelo, tanto que semanas después todos los niños que estuvieron aquella tarde seguían diciendo: si así de terribles eran sus sirvientes y parientes, ¿cómo sería el dominio de Canadá? Dicen que el carácter obsesivo y celoso de Juana, la loca, lo heredó de su madre. Sí, Isabel, la gran Isabel la católica, estaba tan enamorada del rey Fernando que montaba coléricos berrinches cada vez que él la engañaba con alguna que otra mujer, cosa muy frecuente. Eran los tiempos del Renacimiento. Por un lado, la ansia del conocimiento científico y de Leonardo da Vinci o Copérnico, y por otro, las supersticiones y la magia negra. Juana, hija de los reyes católicos, creció entre institutrices y obras de arte. Con tan solo 16 años, ya era una princesa que hablaba latín, bailaba grácilmente y tocaba el monocordio. El matrimonio entre Juana y Felipe de la Borgoña, Felipe el Hermoso,
Fue un matrimonio arreglado, como todos los de la época. En 1496, cuando Juana fue a conocer a su futuro esposo, ambos quedaron prendados de amor nomás al verse. Era tal su deseo de tenerse que tuvieron que adelantar 4 días la boda. Esto no lo tenían previsto los reyes. Los reyes católicos se imaginaban que el matrimonio era una alianza política, la posibilidad de expandir su territorio. Juana, en estas condiciones de enamoramiento, les era inútil para sus fines. Así estuvieron, hasta que un suceso trágico ocurrió en España. Juan, el primogénito, murió. Y también su descendencia, porque su único hijo, póstumo, nació muerto. Era terrible, pero no para Juana. Para Juana significaba convertirse en la virtual heredera, en la posible monarca de Aragón y Castilla. Cuando Felipe escuchó esta noticia, tuvo 2 sensaciones. Por un lado, se imaginaba que entraba caminando por el arco de Aragón y Castilla como un monarca de la mano de su reina. Y por otro, se decía que no podía ser así tan sencillo. Al fin y al cabo eran los tiempos de las calumnias y las traiciones. Esto lo comprobó la noche en que murió el obispo. Estando frente a su lecho de muerte, se dio cuenta de que sí, de que le espumeaba la boca. Había sido envenenado. Felipe cayó en una paranoia absoluta. Se imaginaba que en todos sus súbditos estaba su potencial asesino. No pudo soportarlo. Dejó atrás a Aragón y Castilla y también a Juana, quien cayó en una profunda depresión. Cuentan que no comía, no hablaba, no se bañaba, estaba sumida en un silencio como autista. Le empezaron a llamar Juana la Loca. Estuvo cerca de 3 meses así, hasta que Felipe mandó por ella. Y cuando ella llegó al territorio de Felipe, lo encontró distinto, cambiado, como enamorado. Un día entró en la habitación conyugal y lo encontró ahí, en los brazos de otra doncella. Ella entró a la habitación y cuando pasó por el tocador tomó las tijeras. Entonces se acercó y a la doncella le cortó las trenzas e incluso le rasgó la cara. Esto significó el encierro absoluto de Juana, a 4 paredes en la habitación continua. Dicen que por las noches ella arañaba y gritaba, arañaba las paredes con tal de echarle a perder las conquistas a su marido. Él siguió haciéndole visitas conyugales, por amor. Estuvieron así hasta que murió la reina Isabel. Entonces sí había que regresar a Aragón y Castilla. Para eso, Juana le puso una condición a Felipe. Le dijo que no viniera ninguna mujer con ellos. Así estaban las cosas. Durante el trayecto, Felipe enfermó. Y al llegar a Aragón, tras 6 días de enfermedad en los cuales Juana le cuidaba, probando cada una de las medicinas para demostrarle que no iba a ser envenenado, murió. Con la muerte de Felipe, se desató una de las historias más espeluznantes de amor de la humanidad. Cuentan que Juana, durante la noche del entierro, fue allí a sacar el ataúd con un séquito de hombres. Dicen que abrazaba el féretro sin importarle el olor fétido que desprendía. Caminó con el ataúd a cuestas, con este séquito de hombres. Y el rey Fernando quería encerrarla como una loca. Se tardaron más de 4 años en aprenderla, porque cuentan que Juana, junto a sus hombres, por las noches caminaba y durante los días y las mañanas dormían. Fue cerca del castillo de Tordesillas donde por fin lograron encerrarla y de donde nunca más salió. En 1555 murió la última reina titular de Aragón y Castilla, con 77 años, de los cuales 47 estuvo bajo encierro. Dicen que los restos mal embalsamados de su marido aún se encuentran allí junto a su celda. A Felipe le llamaban el Hermoso. Yo no lo sé. Y Juana no estaba loca, pero eso sí, nunca la dejaron gobernar. Angelina de los Ángeles Pérez era una niña que le tenía miedo a los ángeles. Cada vez que oía hablar de ángeles, temblaba como perrito mojado. Ella decía que si se le llegara a aparecer un ángel gordo de esos que pintan en las iglesias, segurito que se moría de miedo. Cuando su mamá le decía que soñara con los angelitos, por supuesto que no dormía nada, por el puro miedo de llegar a soñar con un ángel encuerado y nalgón, o un querubín
de esos que son pura cabecita con alas. Un día oyó que doña Rosa Borchinches le decía a su mamá: uy, comadre, tú sí que tienes suerte. Angelina tiene un angelote, hasta Serafín parece. Y la niña se fue corriendo al baño para mirarse en el espejo, porque quería comprobar que no le estuvieran saliendo alas desplumadas como de pollo para caldo. Y fue ahí, en este lugar, en donde oyó un zumbido. Volteó para todos lados y al no ver nada, del puro miedo se le fueron poniendo los ojos como tache y cayó desmayada. A partir de ese momento, nada ni nadie la hizo cambiar de opinión. Ni el cura de la iglesia de San Miguelito del Chamoy, ni la maestra de cuarto B, ni la trabajadora social de la escuela Héroes de Juchipilina. Todos le dijeron que los ángeles eran buena onda, que cuidaban a la gente desde arriba y que además eran invisibles. Pero la niña seguía pensando en que era horrible que los ángeles fueran invisibles y encima de todo, espiones y metiches. Y rezaba: cruz, cruz, que se vaya el ángel y venga Jesús. Un día se quedó dormidota en la clase de ciencias naturales y se despertó gritando que un ser con alas la estaba jalando de las patas. En otra ocasión, parada frente al aparato de televisión, vio que en la pantalla se formaban miles y miles de rayitas y la niña dijo que era porque el ángel de la interferencia estaba paradote en la antena. Lo peor fue cuando se intoxicó, porque se pasó toda la noche echando más de 2 litros de insecticida en su cuarto, porque había confundido a su ángel de la guarda con un mosco patón. Harta ya de las loqueras de su hija, la mamá de Angelina la llevó con el doctor de la Cholla Implume. Él era un especialista en chamaquitos enfermitos del cerebro y tenía su consultorio en un edificio, en una glorieta de Paseo de la Reforma. Y aquella tarde, cuando Angelina y su mamá llegaron a la tal glorieta, la niña terminaba de rezar: Angelito mío de la guarda, no te me aparezcas ni de noche ni de día. Y miró para arriba y allá estaba el ángel de la independencia. Del puro miedo, Angelina se hizo pipí y se le cayeron los chones 4 veces. Y cuando al fin Angelina y su mamá llegaron a la puerta del consultorio del doctor de la Cholla, ya la estaba esperando y puso a Angelina sobre una camilla rodante y a la mamá le dijo que se quedara ahí afuera, que esperara para que la curación tuviera mejores efectos. Y mientras empujaba la camilla le iba diciendo a la niña: o verás, escuincla, o verás cómo te quito las ganas de andarte imaginando ángeles. Y Angelina volteó para todos lados, como esperando ayuda. Y en ese cuarto oscuro, como boca de lobo, por una puerta secreta salió una linda enfermera, toda vestida de blanco y con sombrero de charro. El doctor le dijo que preparara todo para la operación. Y Angelina volteó para todos lados como buscando ayuda, pero solo logró ver por el ventanal al ángel de la independencia. El doctor cerró la cortina. Y mientras, allá abajo, alrededor de la glorieta, los gritos de la gente se escuchaban muy fuerte, festejando el triunfo de México contra Alemania, 2-0. Y se formó una nube de color azul enorme y el ángel de la independencia extendió las alas y voló. Vientos, pero no voló a las nubes, no, voló al balcón del doctor de la Cholla y pum, tras, cuas, cras,
cayó en medio del consultorio. Y Angelina miró al ángel de la independencia, el doctor de la Cholla y su linda enfermera, abrazados, convertidos en verdaderos diablos, desaparecieron. Y el ángel de la independencia miró a la niña y la tomó en sus brazos. Después, muchos allá abajo dijeron a los de la televisión que el ángel de la independencia se había aparecido con una niñita en los brazos y se la llevó volando. La mamá de Angelina lloró y lloró durante días. Y después pasaron semanas. Y una tarde, en que la señora estaba sentada frente al aparato de televisión, vio que en la pantalla se formaban miles y miles de rayitas y los recuerdos le llegaron de repente. Corrió a la ventana, la abrió y allá, en la antena, estaba Angelina. La mamá, al verla, la llamó. Y Angelina, que ahora era un ángel, extendió sus alas y voló. Pero no voló nomás que sí, voló a los brazos de su mamá. Madre e hija se abrazaron, se besaron y se apapacharon. Pero lo malo fue que a Angelina, en la escuela, la tuvieron que sentar hasta atrás del salón, porque con sus alotas les tapaba el pizarrón a los demás. Y así, como entre sueños, como entre nubes de plumas, termino de contar el cuento. Pero oigan ustedes, ¿no sienten como que volamos? Hace mucho, pero mucho tiempo, los murciélagos no eran como los conocemos ahora. No, los murciélagos llegaron a ser las aves más hermosas y majestuosas de todo el bosque. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó aquello? Pues pasó que una mañana un murciélago cansado de pasar frío durante todos los inviernos, se quejó. Y claro, cuando los animales del bosque se quejan, van directamente con el búho. Y el búho muy inteligentemente le dijo que él no era el ave correcta para poderse quejar, que acudiera con los dioses de la montaña. Y el murciélago le recordó también cómo él, y los papás de él, y los papás de los papás de los papás de él, todos habían sufrido frío durante los inviernos. Y allá fue, con los dioses de la montaña. El murciélago llegó queriendo explicar y los dioses de la montaña estaban dispuestos a escuchar. Les contó cómo él, y los papás de él, y los papás de los papás de los papás de él habían pasado frío durante todos los inviernos, y los dioses de la montaña escucharon pacientemente. Y después de escucharlo y entender, le dieron una, y solo una instrucción. Acudirás con cada una de las aves del bosque, y a cada una de ellas les vas a pedir una pluma, mismas que vas a poner en tu cuerpo para que ya no pases frío durante los inviernos. El murciélago, pensando que una sola pluma de cada ave era innecesaria, empezó a refunfuñar, pero finalmente era una instrucción de los dioses de la montaña. Así es que obedeció. Y se fue a ver a la perica verde. La perica verde, que era tan perica y tan verde, que se la pasaba hablando y hablando y hablando con todos los animales del bosque. Cuando el murciélago le dijo que los dioses de la montaña le habían dado la instrucción de que le pidiera una pluma a todas las aves, la perica verde estaba en total desacuerdo. ¿Cómo ella le iba a dar una pluma de su hermoso plumaje? Pero era una instrucción de los dioses de la montaña. Así es que, sin tener otro camino, la perica verde le dio la pluma más fea, despeinada y sucia que tenía en la cola. El murciélago tomó aquella pluma como no queriéndola tomar, y después de buscarle lugar en el ala derecha o en el ala izquierda, se dio cuenta de que estaba tan sucia y maloliente que su mejor lugar era
en la cola. Total, sucia ya estaba. Pero después fue con el colibrí. Y el colibrí era un ave tan generosa que le dio la pluma más grande y hermosa que tenía en el cuerpo. Pero el colibrí era un ave tan pequeñita que aquella pluma apenas alcanzó a cubrirle la parte central de la frente del murciélago. Y después fue con el quetzal, el ave emperatriz de todos los bosques. Y el quetzal le dio la pluma más brillante, hermosa y majestuosa que jamás se había visto. El murciélago se la puso en la cola y cuando volaba parecía una serpiente que surcaba los cielos. Y después fue a visitar a todas las demás aves y poco a poco su cuerpo se fue cubriendo con todas aquellas plumas y todos aquellos colores. El murciélago ya no pasó frío durante los inviernos. Más aún, algún día, viéndose reflejado en el estanque, se dio cuenta de que aquel plumaje no lo tenía absolutamente nadie, que se había convertido en el ave más hermosa de todo el bosque. Y sintiéndose un poco superior, dejó de hablar con todas las demás aves, dejó de convivir con todos los demás animales, y solamente se le veía en las tardes, cuando el sol pintaba la copa de los árboles de colores dorados y rojizos. El murciélago abría sus alas y en un solo vuelo cruzaba el cielo de aquel bosque para que todos los animales pudieran admirarlo. Poco tiempo le duró el gusto. Y es que las aves, sabiendo que aquel murciélago había necesitado de ellas, se cansaron de su egoísmo y acudieron. Formando por primera vez el consejo de las aves, acudieron con los dioses de la montaña. Y ante ellos explicaron cómo el murciélago ahora era presumido y no quería convivir con absolutamente ningún animal del bosque. Los dioses de la montaña escucharon e hicieron traer ante ellos al murciélago, que sabiendo que había hecho mal, acudió triste, cabizbajo, y escuchó su sentencia. Esta tarde, como lo haces todas las tardes, y por última vez, vas a cruzar el cielo del bosque al atardecer. El murciélago, sabiendo que había hecho mal, fue a su casa y esperó el atardecer. Y cuando el sol estaba pintando de colores rojizos y dorados todas las copas de los árboles, el murciélago abrió sus alas y cruzó en su último, majestuoso vuelo el cielo de aquel bosque. A su paso con todos aquellos colores se formó por primera vez el arco iris. Y a su paso también se fueron desprendiendo una a una todas las plumas que tenía en el cuerpo. Dicen los que cuentan las historias que cayeron plumas del cielo un día y una noche completos. Y desde entonces, el murciélago ya no se atreve a volar de día, solo lo hace de noche. Y cuando lo hace formando pequeños círculos en el viento, como queriendo atrapar plumas imaginarias que caen del cielo para taparse del frío. Gobierno de México.